La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Gerardo Araya Vargas, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y académico en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Nacional. Y junto a mi colega, el profesor Marco Sánchez, vamos a estar en la conducción de este espacio. ¿Qué tal, Marco? Buenos días, profesor. Buenos días a todos los que nos escuchan. Para mí es un placer estar acá una vez más en este programa tan bonito y de tanto impacto, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues Vamos a Movernos es una actividad de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Hoy vamos a estar conversando sobre la salud mental en deportistas y paradeportistas. Marco, contanos quién nos acompaña. Hoy tenemos la dicha de que nos acompañe Laura Moreira León, psicóloga deportiva y psicodeporte, de hecho. Es un placer que esté por acá acompañándonos y pues Laura, bienvenida y muchas gracias por sacar el tiempito en esta fría mañana ya en Turrialba, ¿verdad? Muchas gracias, Marco. Muy feliz de estar por acá. Saludos al profesor Gerardo y gracias por la invitación. Qué bonito compartir. Gracias. Gracias a vos, Laura, por acompañarnos. Y bueno, antes de pasar con nuestro tema de fondo, les comentamos que estamos en vivo por Radio 870 UCR y en transmisión en Facebook. Le agradecemos a Sebastián Torres, quien está a cargo de controles para esta transmisión. Y así vamos a dar por inicio con nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. Cada vez están más cerca los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Paralímpicos París 2024. Entre el 26 de julio y el 11 de agosto se celebrarán los Juegos Olímpicos y entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre se estarán celebrando los Juegos Paralímpicos. Estando ya tan cerca del inicio de estos eventos que reunirán a deportistas y paradeportistas de todo el mundo en la capital francesa, no podemos dejar de lado una temática que sin duda es fundamental, pero que por distintas razones ha carecido de mayor atención, salvo cuando deportistas de renombre internacional han salido a la luz pública para hacer visible esta problemática, la salud mental en deportistas y paradeportistas. Y para hablar sobre este importante tema, nos complace tener la compañía de la doctora Laura Moreira León. Ella es psicóloga deportiva con gran experiencia en la asesoría psicológica de deportistas de alto rendimiento. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, efectivamente es un gran tema que hoy por hoy mueve un montón de artículos, investigaciones y demás, por ser un tema que puede impactar no solo la salud mental, sino el suceso en general del deporte. Así es. Laura, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos de nuevo y de verdad que este es un tema bastante importante dentro del ámbito deportivo. Lo hemos vivido, en algún momento trabajamos juntos, eso es tal vez un poquito de anécdotas. Laura y yo trabajamos juntos en el Comité Olímpico. Tenemos la dicha de ahora compartir por acá, ¿verdad? Y ya Laura con sus proyectos de psicodeporte, que ahorita nos puede comentar un poquitito, ¿verdad? Y también, tal vez si nos das un poquito de esa referencia tuya dentro del ámbito deportivo, dónde estuviste y hacia dónde vas, ¿verdad? Como a nivel laboral. Sí. Sí, bueno, yo en realidad ya empecé en el deporte como desde los 6 años de edad. Practiqué gimnasia, luego voleibol. Y a partir de ahí, ya cuando empecé a estudiar, me encantó todo el tema me encantaba, me fascinó, me cambió, transformó la vida, digámoslo así, el deporte. Y fue cuando estudié psicología acá en la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales. Después me especialicé en psicología de la actividad física y del deporte con la UNED de España y después seguí estudiando. La verdad que el estudio siempre ha sido parte de este camino y también estudié psicología de grupos, una maestría y un máster en educación olímpica.
Y recientemente terminé el doctorado en educación, entonces todo eso suma más un montón de otras experiencias más, han hecho que tenga la gran oportunidad de trabajar con atletas del ciclo olímpico, tanto cuando trabajaba en el Comité Olímpico como también ahora en el emprendimiento o psicodeporte, con atletas que buscan clasificaciones a Juegos Olímpicos Paralímpicos, que están allá compitiendo. Entonces sí han sido como unos 22 años de trabajo con atletas, familias y entrenadores en eventos deportivos de distintos niveles también. Sí, soy testigo de lo mucho que has estudiado y lo mucho que has trabajado en el alto rendimiento. Entonces, de verdad, bueno, primero que todo, muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros, ¿verdad? Y tocar esa temática que es realmente importante. Y de hecho, tal vez para comenzar dentro del tema ya de fondo, ¿verdad? A mí me gustaría mucho que nos digas a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental y particularmente cómo debemos entender la salud mental en este ámbito del deporte. Claro. La salud mental podríamos decir que es una partecita de la salud integral. A veces la queremos como dividir, ¿verdad? Salud física por un lado, mental por el otro. Y a veces solo vemos eso, salud física y mental. Sin embargo, la salud en general es un entramado, para decirlo de alguna manera, en donde distintos puntos o áreas se relacionan y convergen. Dentro de esas está la salud física, o sea, para poder nosotros tener salud mental, ocupamos que todo nuestro organismo esté saludable también. Recientemente en uno de estos programas veíamos, lo escuchaba también en el tema de la microbiota, en el rendimiento y en la salud mental. Entonces la salud mental no está separada de la salud física, tampoco está separada de la salud social. Y la salud social es cómo interactuamos en distintos grupos, comunidades y también entre otras especies acá en el planeta. La salud financiera definitivamente impacta la salud física, la salud mental, la salud social. Entonces la salud mental la podemos ver como un entramado de distintas áreas y ya pues enfocándonos en el tema de lo mental es entender que somos organismos dinámicos, o sea, no es que siempre vamos a estar felices, a veces se cree que la salud mental es estar siempre felices o muy bien o sintiéndose así extremadamente bien, y realmente la salud mental es un movimiento ondular, o sea, no solo es una línea recta para arriba, en donde podemos experimentar todas las distintas emociones que tenemos como seres humanos, desde la felicidad, la tristeza, el asco, el enojo, miedo, la sorpresa, y que podemos transitar estas emociones y transitar las emociones es continuar con las emociones, entenderlas, ponerles nombre, trabajarlas. Podemos continuar y pues la vida misma nos va generando toda una serie de experiencias, sucesos, emociones y la idea de la salud mental lo que se busca es irnos adaptando a los cambios, aprendiendo con los cambios y pues creciendo también como seres humanos en general. ¿Qué significa esto? Que la salud mental lleva también momentos tristes, lleva miedo, lleva muchas veces momentos de ansiedad y esto no significa que la salud mental no se esté construyendo. El deporte y el deporte de alto rendimiento expone a los seres humanos, tanto a las familias, a los entrenadores, entrenadoras, a los atletas, a sucesos de alta intensidad emocional, con una carga excesiva, muchas veces depresión, lleva al cuerpo, hablamos que era integral, ¿verdad? Lleva al cuerpo al límite en muchas ocasiones y esto hace que la persona en el deporte, entrenador, entrenadora, atleta y familias, deba de cuidar su salud mental para poder sobrellevar todas las exigencias y presiones deportivas que lleva sobre todo el deporte competitivo en alto nivel. Una cosita más, antes de seguir en la conversación, es importante entender que el atleta no siempre es de alto rendimiento. Tenemos también el deporte infantil, el deporte juvenil, que son etapas formativas en donde los atletas o las personas se están formando a través del deporte y acá también es necesario cuidar la salud mental, porque muchas veces nos vamos hacia los atletas para atletas de alto rendimiento, pero también en deporte infantil, juvenil, iniciación deportiva, es súper necesario el cuidado de la salud física, mental, social del triángulo deportivo, ¿verdad? Atletas, entrenadores y familias. Por ahí va la reflexión inicial. Buenísimo, muchas gracias. Excelente. De hecho, justo ahora más bien con esta introducción que vos nos das y con la experiencia que sé que tienes dentro del ámbito deportivo,
Hay otra consulta que se me viene a la cabeza. ¿Cuáles son los desafíos más comunes con los que te has topado dentro de tu práctica profesional? Desde el punto de vista en lo que están enfrentando los deportistas y paradeportistas durante todo el periodo de su carrera. Claro, desde muchos pueden ser muy variados, ¿verdad? En el sentido que algunos desafíos son económicos, el tema de contar con patrocinios o respaldo financiero para poder llevar a cabo su carrera deportiva, eso es uno. Y como veíamos, la salud integral o la salud mental se impacta por distintas áreas. Muchas veces otros es la alta exigencia a nivel del deporte élite. El deportista élite, o sea, los resultados a nivel internacional realmente reflejan una sobreespecialización física, deportiva en general muy detallada. Entonces, el estar trabajando siempre con tanto detalle, tan minuciosos, buscando un alto rendimiento, pues esto también puede generar un impacto en la salud mental. Otro reto en el deporte, hablábamos que no solo eran los atletas y paratletas élite, ¿verdad? Pero también en atletas juveniles e infantiles, un gran reto es la comprensión del rol de la familia en el deporte, porque muchas veces la salud mental del atleta joven se impacta, y no necesariamente positivamente, ¿verdad? Se impacta de una manera con una carga o sobrecarga a nivel mental por el que las familias no comprenden o cuál es el rol saludable de apoyo en el deporte. Esto en el deporte infantil y juvenil. Y bueno, en el deporte mayor, todo el tema de las altas cargas de entrenamiento, sistemas de entrenamiento que tal vez son poco flexibles, o entrenadoras que están muy en un sistema de sobrecarga, que tal vez no permiten espacios de descanso y recuperación adecuados. Estos son sistemas, esto va cambiando, ¿verdad? No es lo mismo hoy por hoy que hace 50 años en los sistemas de entrenamiento deportivo, pero sí hay sistemas de entrenamiento que sobrecargan al atleta a tal punto que termina en un sobreentrenamiento, en un burnout, con miras al rendimiento, ¿verdad? Pero terminan con una sobrecarga. La sobrecarga física genera sobrecarga mental, genera deterioro en el sistema inmunológico, genera también un impacto a nivel de nutrición, entonces pues hace un combo, digámoslo así, que es un poco complejo de llevar a nivel de la salud integral de los atletas. Sí. Sí, qué importante es esto, ¿verdad? Al final, la visión integral del ser humano deportista, que en algún momento hablábamos sobre ese término, ser humano deportista, ¿verdad? Que es muy importante. No solo verlo como deportista o no solo verlo como atleta, ¿verdad? Y de hecho, no sé si tal vez nos puedes compartir alguna de tus experiencias viéndolo desde el punto de vista olímpico, que sé que tienes un montón, y me gustaría si nos puedes acercar un poquitito al trabajo que se realizó, por ejemplo, con Karen Coop y Natalia, para su clasificación. No recuerdo cuáles Juegos Olímpicos, no me recuerdas. En el Sí sé que 2016. Claro, 2016. sí, hace un tiempo ya, qué bonito. Me sonreí porque me trajo un bonito recuerdo, la verdad, este proceso de clasificación. Bueno, en los procesos de clasificación olímpica y paralímpica también, cada suceso, digamos, cada atleta, entrenador, es único, no se repiten, ¿verdad? Al tener pues cierta particularidad cada grupo, cada comunidad. Entonces el trabajo psicológico pues obviamente siempre varía de uno a otro. Sin embargo, los retos van siendo similares, los retos de poder sostener un nivel de rendimiento en competencias internacionales. Generalmente en los eventos clasificatorios a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos en el momento de clasificación se maneja, bueno, o en la experiencia que he tenido, una mayor intensidad emocional que en los mismos Juegos Olímpicos. Ya cuando se llega a los Juegos Olímpicos, en el caso de nuestros atletas acá en la región, en Costa Rica también, la experiencia de los Juegos, lo que siempre se procura es que sea una experiencia satisfactoria, que pueda llenar, que el atleta pueda dar lo mejor de sí y que pues incluya siempre un gran aprendizaje, un disfrute, que luego pueda convertirse en un legado para nuevas generaciones o poblaciones. Sí, los eventos clasificatorios son bien intensos, son tensos realmente, y porque significa eso, el poder clasificar o no. En el proceso de Río, con Karen, Natalia como jugadoras, Ingrid Morales como entrenadora, fue un proceso muy bonito porque realmente
nos preparamos, y digo nos, me incluyo dentro del equipo de trabajo, de una manera muy específica, con muchas horas de entrenamiento, de observación de partidos. Junto con Ingrid veíamos un montón, horas de videos de partidos para hacer análisis. Realmente se incluyó la psicología. Muchas veces la psicología se ve como aparte. Por un lado la psicología, por otro lado el entrenamiento. En este proceso logramos esta comunión de un psicoentrenamiento, para decirlo de alguna manera, en donde en los entrenamientos buscábamos trabajar la parte psicológica también ahí mismo, y realmente fue un evento de intensidad emocional, pero las jugadoras, las 4 jugadoras, porque también nos acompañaban otra dupla más que se ocupa, en los torneos de clasificación en voleibol playa asisten dos parejas. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos asiste solo una o clasifica solo una, y acá la importancia también del trabajo en equipo, de la comunicación, del apoyo. Realmente el clasificar a unos Juegos Olímpicos no es algo que el atleta o las 2 atletas lo puedan hacer solas, siempre necesitan todo un grupo de personas alrededor. En este entonces, por ejemplo, retomando el tema de la salud mental, lo que se busca es estar muy cerca de las atletas para ver cómo van viviendo, percibiendo sobre todo la experiencia en general. En el momento que empiece a subir una carga emocional importante, hacemos pues algo al respecto, ya sea algún tipo de trabajo, de terapia, conversación, comprensión, porque no podemos dejar en estos momentos de que las emociones se sobrepasen, o que venga, por ejemplo, situaciones en donde los atletas ya no puedan descansar o recuperar por el tema de la intensidad emocional y física que lleva el proceso, ¿verdad?, de entrenamiento. Entonces sí, me recuerdo por allá, esto fue del 2015, 16, centradas plenamente en el objetivo de poder entrenar bien para poder jugar y poder clasificar. Y realmente fue un proceso muy bonito que llevó como mucha comprensión, comunicación y cuido de todas las personas que estaban ahí. Y realmente se logró hacer historia en ese momento, porque fue el primer equipo a nivel centroamericano, tanto de voleibol playa como sala, que clasificó a unos Juegos Olímpicos. Yo diría que si podemos hacer un resumen, digamos, de este proceso y relacionándolo con el tema de la salud mental, se cuidó muchísimo a las jugadoras, cómo estaban, cómo se sentían, qué necesitaban. Esta atención al atleta como centro del proceso, ¿verdad?, que es justamente lo que hoy por hoy promueve el Comité Olímpico Internacional, que el atleta sea el centro del proceso de entrenamiento y de preparación deportiva. Entonces, al colocarlas ahí, a las jugadoras en el centro, hacen que encuentren un espacio seguro de comprensión que les permita entrenar, recuperar, y digo recuperar porque es igual de importante la recuperación que el entrenamiento, ¿verdad?, que les permitiera entrenar, recuperar y prepararse. Y a este proceso se le sumó la ayuda, pues obviamente económica, que siempre se necesita, y el cuidado a nivel nutricional, en este momento con nutricionista también, y de una entrenadora, que vean que toda la salud va al lado del triángulo deportivo: atletas, familias y entrenadoras. Y una entrenadora que realmente estaba preocupada, en el caso de Ingrid, y estaba no solo preocupada, sino ocupada en poder estudiar y trabajar de la mejor manera el proceso, ¿verdad?, con sistemas de entrenamiento y preparación que les permitieran desenvolverse en situaciones de alta competencia. O sea, fue un trabajo en equipo realmente, si lo pudiéramos hacer así como resumen. Claro, claro, claro. De hecho, es una historia que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y es una historia de éxito desde el punto de vista de la psicología deportiva, y claramente tuya, ¿verdad? De toda la labor que se realizó, y también pensando en esto, ¿verdad? Que los entrenadores también se dejan ayudar, por así decirlo, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante dentro de los procesos, y el ver al atleta como un todo, ¿verdad? No verlo como puntos aislados, ¿verdad? Y de hecho, justo ahorita que mencionas todo esto, se me viene al concepto de carga de entrenamiento. Carga de entrenamiento es el tipo y magnitud de las exigencias de tipo físico, psíquico e intelectual. Y cuando hablamos de la psiquis, ¿verdad?, es como muy importante. Y ahorita lo mencionabas, cuando llegaban y tenían una carga muy elevada, ¿verdad?, a nivel emocional, había que buscar la manera de trabajarlo, y que claramente como un profesional, como una profesional, perdón, como vos, o sea, es un trabajo increíble. Ahora bien, dentro de esto, yo siempre lo he visto, bueno, y lo he visto también aquí a nivel nacional, que existe cierto estigma, ¿verdad? Como que existe cierto miedo a los entrenadores, cierta
Es más, y hablándolo lotico, ¿verdad? Cuando le dicen a uno, vamos al psicólogo, ¿verdad? Es como, hey, está loco, ¿verdad? Y eso es un problema gigantesco, ¿verdad? Lo mismo pasa en el alto rendimiento, creo que es un problema bastante grande. ¿De qué manera puede el estigma alrededor de la salud mental afectar a los deportistas y para deportistas en su búsqueda de ayuda? O sea, ¿cuál es esa barrera, ¿verdad? Que se presenta ahí. Claro, claro, no comprendo. Todo este tema de la salud mental es muy reciente. Imagínense que en el 2019, por ahí, 2018, fue cuando el Comité Olímpico Internacional inició con una primera fase, para decirlo así, de unir, congregar, ¿verdad? Médicos, psicólogos, psiquiatras y distintas profesionales para empezar a conversar acerca del tema de la salud mental en atletas y para atletas a nivel élite, ¿verdad? Por aquí el 2018, esto fue hace 6 años. Sí, 6, 7 años. Poco a poco este consenso empezó a hacer, publicaron en un journal, han hecho más investigaciones, de hecho que se ha descubierto que uno, y esto es una investigación del Comité Olímpico Internacional, que uno de cada 5 atletas élite ha pasado por algún momento de crisis en su salud mental. De igual manera en su salud física, ¿verdad? Que esto sería todo el tema de las lesiones. Y recordemos que siempre la salud física impacta la salud mental, entonces el tema de cómo se maneja una lesión también impacta sobre el deportista en general. Entonces es muy reciente, hace muy poquito se empezó a conversar del tema. Y esto hace que poco a poco distintos grupos vayan abriendo la mirada, pero generalmente esto es un proceso que tarda años, es un proceso lento cuando se trata de incorporar o de gestar un cambio. Entonces, sí, claro, hoy por hoy tenemos entrenadores que tal vez, entrenadoras que se han capacitado, que han escuchado el tema, que lo han vivido, que lo entienden, entonces tienen una apertura diferente a otro tipo de entrenadores que tal vez su capacitación no ha sido tan robusta, para decirlo de alguna manera, o tal vez pertenecen, y yo sí quisiera hacer énfasis a este tema de los sistemas de entrenamiento. Hemos estado acostumbrados a sistemas de entrenamiento que son agresivos, con una alta carga física, una alta carga mental, y pues que generan obviamente un daño. Estos sistemas de entrenamiento en la época moderna van cambiando, ¿verdad? Se van flexibilizando hasta el punto de que antes en sistemas antiguos, para decirlo de alguna manera, no se permitía el descanso y hoy por hoy los atletas élite tienen descansos súper estructurados, ¿verdad? Entonces en esta transición yo lo vería como una transición de sistemas un poco más agresivos en la salud física, en la salud mental, a sistemas más centrados en el atleta como persona en el deporte, que permiten descanso, recuperación y que permiten que se hable de las emociones y de la salud mental. El sistema antiguo o anterior no se le permitía a los atletas, se le veía la salud mental como una debilidad, ¿verdad? El atleta era algo, no tenía, entonces al atleta no se le permitía hablar de esto. Hoy por hoy al atleta más bien se le incentiva a hablar, pero en este periodo de transición vamos a tener obviamente entrenadores que están muy apegados a sistemas anteriores en donde no permiten y entrenadoras más abiertas. Entonces sí, hoy por hoy, 2024, acá en Costa Rica y en la región tenemos el estigma de que, y creemos, la creencia de que ir al psicólogo es solo si uno está muy mal o que es debilidad, ¿verdad? Y tenemos otros profesionales que más bien invitan al psicólogo a ser parte del cuerpo técnico, así como es el preparador físico, la fisioterapeuta y el doctor, ¿verdad? Entonces, ¿qué les diría yo acá en este tema? Empezar a entendernos como personas integrales y que si lo que se busca es un rendimiento, si los entrenadores buscan y añoran y trabajan por un rendimiento, la preparación mental y el cuidado de la salud integral es necesario. Eso por un lado. Y también a los entrenadores, y esto puede sonar ahí un poco extraño, pero es cierto, a todos los entrenadores y las entrenadoras, también la gran recomendación de cuidar ellos su propia salud mental, que es un tema que tampoco se habla, está poco investigado, pero sí se ha ido desarrollando, y es la salud mental en los entrenadores y entrenadoras, el tema del burnout, el tema de manejo de emociones. Recientemente estuve colaborando en los Juegos Nacionales y sí les comento que hace 15 días, la semana pasada, hay entrenadores y entrenadoras que la salud mental en el cuidado de sus emociones, en el cuidado de los grupos con los que trabajan, podría mejorar muchísimo, ¿verdad? Entrenadores y entrenadoras con explosiones emocionales, con una
una violencia a nivel verbal hacia sus deportistas, que es realmente de cuidar, ¿verdad? Sí. Entonces sí, podríamos decir, Marco, ese tema de que hay de las dos, todavía hay un poquito de estigma y hay también entrenadores con bastante apertura hacia el trabajo. Sí, de hecho, y también justo ahora que lo mencionas, en algún momento la planificación deportiva se veía desde la visión de lo que necesitaba el deporte. O sea, se entrenaba para lo que necesitaba el deporte. Ahora la visión, justo como lo mencionas, es verlo desde lo que necesita el deportista, ¿verdad? Que eso es muy importante. Don Gerardo. Conversamos sobre la salud mental en deportistas y paradeportistas. Estamos conversando con la doctora Laura Moreira León. Ella es psicóloga deportiva. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica por Radio 870 UCR y en transmisión por medio de la plataforma de Facebook. Y bueno, ya hemos revisado con nuestra invitada aspectos básicos sobre el concepto de salud mental, sus implicaciones en el ámbito del rendimiento deportivo, también el estigma que rodea a los temas de salud mental y que han dificultado que pues, más deportistas atiendan a consulta con profesionales calificados en psicología, pero también ese mismo estigma ha estado pesando en el trabajo que realizan habitualmente directores técnicos y otros miembros de los cuerpos técnicos que trabajan con los deportistas, donde pues no se ha dado tanta cabida al trabajo integrado en psicología del deporte, salvo algunas experiencias exitosas como las que nos ha estado comentando nuestra invitada y que pues justamente es parte de lo que hay que promover. Vamos por ahí a profundizar un poco en estrategias y recursos, Marco, y seguimos adelante con las demás cuestiones que tenemos planteadas para nuestra invitada. Muchas gracias, profesor. Qué importante eso que menciona yo siempre lo digo, desde la cancha, desde el tatami, ¿verdad? Que está planteando Laura. Y esas explosiones, ¿verdad? Que son muy preocupantes, ¿verdad? Y justo a partir de ahí es que se me viene a la cabeza la pregunta de si existe alguna manera de que los entrenadores como tal y el personal técnico, el cuerpo técnico como tal, pueda contribuir en un entorno que promueva la salud mental de los deportistas y los paradeportistas. Primero, si existe alguna manera que ellos puedan contribuir. Y segundo, justo ahorita como lo menciona Laura, Laura, ¿será conveniente que una persona que pues, es inestable emocionalmente esté trabajando con atletas o que no reciba ese tipo de ayuda psicológica, ¿verdad? ¿Cómo podría existir un manejo positivo desde el punto de vista emocional hacia sus deportistas, ¿verdad? Claro, y es que pensando en deporte competitivo y de rendimiento, el deportista necesita un espacio como seguro, para decirlo de alguna manera, seguro para su crecimiento, ¿verdad? Y bueno, y aquí entramos a otro gran tema que se une, ¿verdad? Que es el tema del deporte seguro, que igual el Comité Olímpico Internacional le está brindando mucha cobertura y financiamiento para poder llegar a distintas poblaciones y entender que el deporte debe ser un espacio seguro de desarrollo y crecimiento. Porque por mucho tiempo, y sigue hoy por hoy, estamos acostumbrados a sociedades en donde la violencia se normaliza. Entonces, hay situaciones en el entrenamiento que llevan un grado de violencia, son violentos, pero están totalmente normalizados, ¿verdad? Entonces no se ven, no se trabajan. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, sí, efectivamente, los y las entrenadoras es necesario que cuiden su salud integral. El tema con el entrenadora es que también es un trabajo. Entonces, muchas veces su salario, hablamos de que la salud mental llevaba también salud financiera, ¿verdad? Entonces, cuando la salud financiera depende de un resultado específicamente, y ahí también esto impacta sobre el desarrollo integral del entrenadora en general. Y también que el deporte, las competencias generan un montón de emociones, ¿verdad? Todos, el público, vean lo que pasó ayer también, todo el tema de violencia y emociones en el público en la Copa América, ¿verdad? El público y los entrenadores tienen experiencias con una alta
una alta intensidad emocional. Entonces sí, es necesario que puedan tener recursos propios para el manejo, desde la respiración, que es uno de los recursos más básicos que podemos tener, una respiración profunda, diafragmática, el poder aplicar respiraciones cuando están en momentos intensos, ¿verdad? Hasta otras técnicas tal vez un poco más elaboradas, personalizadas, pero sí necesariamente los y las entrenadoras tienen que tener recursos para poder manejar la intensidad emocional y el cansancio, porque muchos entrenadores trabajan durante el día, entrenan a los equipos en las noches, esto de lunes a viernes, sábados y domingos son torneos y demás, y entonces eso hace que sus periodos sociales con la familia o de descanso y recuperación se vean muy limitados, y esto lleva a un burnout. Hay mucho sobreesfuerzo, para decirlo de alguna manera, con pocas herramientas en los entrenadores, y esto hace que su de salud, inclusive su salud física, se deteriore. Su salud cardiovascular, su sistema inmunológico. Entonces sí, hay que, a veces la mirada de los entrenadores, entrenadoras, centran la mirada en cómo preparar de la mejor manera a los atletas, para atletas, pero también es importante volcar un poquito la mirada hacia nosotros mismos y decir, bueno, ¿cómo estoy llevando yo todo esto? Todo este suceso deportivo, porque sí puede ser intenso y puede definitivamente enfermar física, mentalmente y demás, ¿verdad? Y Sí. dentro de este mismo, perdón, decías. No, adelante, adelante. Sí, y dentro de este mismo, de hecho ahora lo mencionabas, ¿verdad? Dentro del triángulo del deportista hay un papel muy importante, ¿verdad? También de la familia, ya hablamos de los entrenadores. Ahora, desde la familia y desde tu experiencia también, ¿qué nos puedes mencionar acerca de este tema? Claro, es necesario un apoyo saludable de la familia en los distintos momentos y experiencias deportivas. O sea, no es lo mismo tener atletas jóvenes, niños, niñas, juveniles, mayores, atletas o para atletas, ¿verdad? Porque podríamos hacer énfasis acá en el tema del deporte adaptado. Las familias en el deporte adaptado tienen un rol fundamental y es poder llevar al niño, al joven y colaborar a que suceda el deporte o motivar, ¿verdad? Estar ahí presente para que suceda el deporte. Pero también, por ejemplo, en el deporte adaptado, las familias tienen que cuidar muchísimo como sus expectativas, sus sueños, sus propios deseos, porque si no, los llegan y los depositan y está siempre esta confusión en las familias de que a los atletas o para atletas les va bien solo si se ganan la medalla y que ganarse la medalla es como el éxito, ¿verdad? Cuando el éxito en el deporte infantil y juvenil y para deporte es el deporte en sí. No sé si me explico, es la evidencia Claro. deportiva en general, que cuando perdió, que cuando ganó, que si quedó primero, que si quedó de décimo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en el atleta se hace esta muchas veces confusión de decir yo valgo como persona solo por mi rendimiento. O sea, mi valor personal es equivalente al rendimiento. Me fue muy bien en el deporte, soy wow, buenísimo. Me fue muy mal, mi valor como persona se ve deteriorado, cosa que no es cierto. Uno vale en el deporte por los valores, por cómo lo hace, por cómo entrena, por lo que va aprendiendo en el camino, ¿verdad? Entonces las familias sí deben de cuidar muchísimo como su mirada hacia el deporte, muchos, y esto es en la experiencia, les digo que cotidiana en psicodeporte, el tema de familias que solo buscan rendimiento o que buscan rendimiento en edades muy tempranas, cuando el atleta apenas está en una formación, no es la edad para el rendimiento, o que depositan muchos temas personales, sueños, esperanzas en los hijos, o que buscan como compensar o trabajar, digámoslo así, otros temas en el deporte. Entonces sí, el rol de la familia, vean, yo diría que si tenemos entrenadores, entrenadoras que puedan manejar su salud emocional y colaborar en los procesos formativos de los atletas a todas las edades y familias ubicadas en su rol, esa base es realmente adecuada, ¿verdad? Que pueda suceder de una manera saludable. Sí, de hecho, justo con ese tema, en algún momento vamos a tener al encargado, de hecho, de que Minor Monjes estuvo mucho tiempo en Juegos Deportivos Nacionales. Entonces, eso va a estar para el lunes 2 de septiembre, ese programa. Qué Entonces, bueno. vamos a comentar muchísimo sobre Juegos Nacionales como tal y esta idea de, eso va a ser un punto que tal vez yo voy a tocar,
sobre la idea de que la medalla es importante. Que claramente, como lo menciona Laura Moreira, ¿verdad? Tenemos que alejarnos un poquito de esa visión. Y también la próxima semana vamos a comentar un poquitito sobre el desarrollo técnico a largo plazo, ¿verdad? Ese tema lo vamos a desarrollar el profesor Gerardo y yo. Y, ¿verdad? Y la importancia de esto, como vos lo mencionabas, viéndolo desde un proceso como tal. Laura, si vos tuvieras, perdón, una herramienta, aparte de la que ya nos mencionaste, de la respiración, ¿verdad? Como muy práctica, muy puesta en la cancha, ¿verdad? ¿Cuál sería? Como para uno competir de la mejor manera. Sí, Marco, es que se me cortó un poquito, quedó como trabado, entonces no le escuché la pregunta. Si me la puede volver a repetir, por favor. Gracias. Ya ahorita, claro, con todo gusto. Ahorita ya nos mencionaste una herramienta muy práctica que es la respiración, como para disminuir un poquitito, ¿verdad? Emocionalmente. Ahora bien, si nosotros quisiéramos, y de hecho recuerdo que en algún momento hicimos un taller con boliche, aumentar ese tono, ¿verdad? Y ese nivel de competitividad, ¿cuál sería? En el deporte en general. Sí, en el deporte en general. Una herramienta muy que vos tengas ahí dentro de tu caja de herramientas. Claro, no, vean, creo que lo primero es ubicarnos, o sea, realizar que cada atleta, entrenador, inclusive familia, ¿verdad? Pueda realizar una autoevaluación, ¿verdad? O una evaluación, conversar con alguien, cómo me siento en lo físico, cómo estoy en la parte técnica, cómo estoy llevando el manejo psicológico, nutricional, social, o sea, eso es lo primero, el ubicarnos, porque a partir de ahí es donde nace lo que tenemos que hacer. Hay técnicas generales en la psicología, pero lo importante, y sobre todo en el deporte de rendimiento, es volverlo como específico, ¿verdad? Entonces, el poder entender lo que tenemos que trabajar se convierte luego en objetivos. Si determinamos que la salud mental, por ejemplo, me suceden muchas experiencias o momentos ansiosos, o estoy teniendo algún tema a nivel alimenticio, hablando específicamente de la salud mental, ¿verdad? El tema de ahorita. O estoy teniendo trastornos del sueño, o de repente me siento como muy bajo de energía, o he caído en episodios depresivos, ¿verdad? Todo esto, eso podría ser dentro de la parte psicológica. O me pongo muy nervioso para la competencia, o se me fue la motivación en el entreno, ya no tengo ganas, ¿verdad? O sea, lo primero es eso, es identificar qué es lo que nos está pasando. En lo físico, puede ser algo en lo técnico, psicológico, nutricional, y a partir de aquí empezar a convertirlo como en objetivos. Entonces vemos evaluación, y esto se convierte en objetivos específicos. Cuando entrenamos con objetivos, por ejemplo, entrenamientos integrados, en donde en cada entrenamiento tratamos de trabajar eso que nos cuesta, o empezamos a buscar información, mira, es lo mental, voy a buscar información en psicología o psicología deportiva, y acá es donde quisiera hacer como una diferenciación. Tenemos la psicología clínica, que la psicología clínica es muy importante también en el deporte, y es cuando trabajamos con un profesional en psicología que nos colabora a nuestro trabajo personal, o sea, cómo estamos, cómo nos sentimos, inclusive podemos trabajar temas de nuestra infancia, de la comprensión, de las vivencias y demás. Y también existe otra rama de la psicología, se puede hacer junta, o sea, hay psicólogos deportivos que también trabajan psicología clínica, ¿verdad? Porque la base es la psicología. Pero la psicología deportiva va del lado de aplicar técnicas, herramientas para entrenamientos, competencias, y poder buscar procesos de concentración, motivación y confianza, trabajo en equipo también adecuados para competir. Entonces, bueno, hablamos de autoevaluación, hablamos de objetivos, puede ser que uno de esos objetivos sea el trabajo a nivel psicológico, que podemos trabajar a nivel clínico, a nivel deportivo, o los dos al mismo tiempo, o separados también en tiempos y en espacios. Y después de esto, tenemos técnicas generales, digámoslo así, para el entrenamiento. Podrías decirse en temas de procesos de concentración en el entrenamiento, empezar a prestar atención a qué le estamos poniendo atención, qué emociones tenemos en los entrenamientos, qué estamos pensando mientras entreno, cómo está mi nivel de motivación, cuáles fortalezas tuve dentro del entreno, ¿verdad? Todo esto se puede ir anotando para luego, poco a poco, irnos preparando para la competencia. Y para la competencia, básicamente,
tenemos desde un plano un poco más personal y decir cuál es mi propósito personal en esta competencia, cómo lo quiero hacer, qué tipo de atleta quiero ser, cómo quiero sobrellevar este momento, este proceso, a qué le tengo que poner atención, cuáles herramientas tengo para sobrellevar este momento, ¿verdad? Eso ya es una preparación personal. En esta preparación personal podemos incluir lo nutricional, lo físico también. Por ejemplo, decir que para poder competir bien ocupo descansar más de 8 horas, ¿verdad? O sea, es una preparación integral. Y luego para el día de la competencia, si es necesario tener una preparación personal. Por ejemplo, hablábamos técnicas como la respiración, relajación, regular el pensamiento, regular emociones, comunicación con los entrenadores, con los demás compañeros de equipo en general. Entonces, para hacer un resumen, tenemos técnicas más amplias que incluyen desde el descanso, recuperación física y nutricional a técnicas más específicas. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo estamos, cómo estoy llevando todo, inclusive cómo está mi salud del sueño, cómo está mi alimentación, cómo está mi recuperación física, cómo estoy a nivel psicológico, emocional, para luego convertirlos en objetivos, los objetivos en tareas, y estas tareas irlas incorporando en procesos de entrenamiento y de competencia. Técnicas generales, respiración, eso es clave. Cuidar el pensamiento, o sea, que nuestros pensamientos nos ayuden, que sean positivos y que nos ayuden a la misión que tenemos. Decidir qué tipo de atleta, qué tipo de entrenador quiero ser y qué necesito para llegar ahí. Ponerle nombre a las emociones, buscar entenderlas, trabajarlas. Comunicación, trabajo en equipo y análisis. Al final de cuentas, todo esto lleva mucho análisis de situaciones, aprendizajes y la comprensión en general del suceso y cómo puedo yo como persona sobrellevar este suceso, ¿verdad? Esta experiencia. Sí, de verdad que eso es un mundo gigante, ¿verdad? Un mundo muy, muy grande. Es el tema, porque, digamos, la psicología está ahí, es como una estrellita, si fueras caso del universo, del sistema solar, pero no está separada. O sea, no podemos de verdad hablar de salud mental si no entendemos a la familia, si no vemos cómo está el entrenador, si no vemos la nutrición. O sea, por ejemplo, un deportista o paradeportista en deportes de peso, judo, taekwondo, boxeo, según su hidratación y su nivel de nutrientes, así también va a estar su salud mental. Si alguien con hambre por días de días, obviamente las emociones no las va a poder regular y va a andar por ahí con mal humor y con una vivencia tal vez muy tensa, porque el cerebro está en modo sobrevivencia, no le están dando comida ni agua. O sea, no podemos tener salud mental en estados de carencia de hidratación y nutrición, ¿verdad? Entonces, es eso, Marco, es complejo. Lo que sí podemos como generalizar es que hay que cuidar al atleta, porque muchas veces el tema del rendimiento hacen que que pierdan el balance. Y la salud física y mental lleva a la búsqueda del balance en sus límites, ¿verdad? Pero esa búsqueda. De hecho, recuerdo mucho de malas prácticas en su momento. Y como lo mencionabas vos ahorita, de hecho, cuando no comían andaban enojados. Recuerdo un caso específico de boxeo. Pero vamos a ver, lo importante de esto es que ya se conoce y como lo mencionas, a pesar de ser nuevo, ya hay gente que está trabajando muchísimo dentro de este ámbito, ¿verdad? Por ejemplo, la doctora Laura Moreira. Entonces es muy importante que siempre nos apoyemos de personas así. Don Gerardo. Claro, y que es es un sistema dinámico, entonces siempre cambia. Ese es el tema, de verdad, va cambiando, va evolucionando. No es lo mismo si un atleta clasificó o no, por qué fue que no clasificó, por qué fue que clasificó, cómo estuvo su proceso de entrenamiento. O sea, varía mucho, es súper dinámico. Entonces la adaptación a este mundo cambiante es lo que lleva a la salud, ¿verdad? Que uno tenga la capacidad de poderse adaptar a los cambios. Y de repente no clasifiqué, ok, bueno, me reinvento, vuelvo a ponerme otro norte, otro objetivo y se sigue transitando las emociones, ¿verdad? Cuando se estanca, cuando se queda uno trabado en la misma emoción, digamos, en la tristeza por muchas semanas, en el miedo por mucho tiempo, o sea, el quedarse uno sin ese dinamismo trabado es lo que empieza a deteriorar la salud en general, ¿verdad? La salud mental también. Si la depresión es ya 2 semanas sintiendo tristeza, o sea, este es el diagnóstico de la depresión, ¿verdad? Más de 15 días solo con tristeza.
Pero si de Claro. repente yo me siento triste un ratito al día y al otro ratito al día diferente y va ese dinamismo, ese cambio es lo que nos lleva a poder irnos adaptando a lo que va pasando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces a los atletas más y a los entrenadores más que enseñarles de que todo tiene que ser siempre igual, es el aprendizaje a poder adaptarse a distintos cambios, ¿verdad? Hasta cambios de clima, cambios de altura, cambios de entrenamiento, cambios de situaciones de competencia, ¿verdad? Entonces la flexibilidad y la resiliencia son claves para la salud mental. Igual en los paratletas, dependiendo de la condición por ejemplo, de ser paratleta, tenemos seres humanos, personas que tal vez lo que pasó fue un accidente a nivel laboral, a nivel en una moto, en un carro, y eso marcó su condición y pasaron del deporte convencional a los paradeportes. Tenemos también en los paradeportes personas al ser neurodivergentes, ¿verdad? O sea, con distintas capacidades extraordinarias y diferentes. Tenemos también personas en los paradeportes que tal vez nacieron con una condición en alguna de su extremidad, en sus brazos, en sus piernas. Entonces, inclusive en los mismos paradeportes, tenemos que entender la condición de la persona en general, cómo el suceso le ha ido generando también cambios, adaptaciones y cómo trabajar a partir de ahí, ¿verdad? Entonces es eso, no somos iguales, todo cambia y nuestra capacidad de adaptarnos, de comprender, por eso el desarrollo cognitivo en los atletas y paratletas es clave, o sea, la comprensión del dónde están, de lo que está pasando, del suceso, la comprensión del momento de vida en que están, del deporte en general, ¿verdad? Eso ayuda. Sí. Conversamos sobre la salud mental en deportistas y paradeportistas. Estamos conversando con la doctora Laura Moreira León, psicóloga deportiva. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica por Radio 870 y en transmisión por la plataforma de Facebook. Le agradecemos a las personas que nos han dejado distintas reacciones a esta transmisión. Algunos han dejado algunos saludos y comentarios y vamos a leerlos. Allen Berrocal Sandí dice: saludos, maravilloso y excelente tema. Le agradecemos al profesor Allen por su comentario. También Juan Carlos Quinteros Mejía, que dice: gracias desde San Isidro de Heredia. Muchas gracias, don Juan Carlos. Fabián Chacón también Aguilar dice: saludos a Laura. Dice: muy crack, mucha admiración por ella. Dice don Fabián Chacón, es parte de los comentarios que tenemos por acá. Y bueno, ya estamos en el bloque de cierre, donde nos vamos a enfocar en el papel de las organizaciones deportivas y sobre todo los procesos de promoción de salud mental en jóvenes deportistas. Adelante, Marco. Sí, de hecho, qué importante es esto, ¿verdad? Y el papel que juega, y bueno, la dinámica compleja que está mencionando Laura ahorita, ¿verdad? Hay que ver el proceso desde muchas aristas, ¿verdad? Muchísimas aristas, muchísimas aristas para llevarlo todavía más allá. Sé, y por experiencia propia, y dentro de las organizaciones deportivas, algunas les prestan mucha importancia, ¿verdad? A la psicología de deporte, algunas no, lo sé por experiencia propia. Si tuviéramos ese chance de cambiar algo dentro de las organizaciones deportivas, ¿verdad? Desde el punto de vista de psicología deportiva, ¿qué cambios realizarías, Laura? Y más que todo, claramente, para lograr una protección de la salud mental de tanto de atletas y paratletas, ¿verdad? Claro. Les contaba ahora que en el 2018 el Comité Olímpico Internacional comenzó con ¿verdad? Con el primer paso, que fue hacer el consenso, luego investigaciones. Hoy por hoy, con el apoyo de una universidad de Brasil, de Río Grande do Sul, se está realizando una investigación de la salud mental de los atletas para los Juegos ahorita en París. Bueno, entonces por allá del 2022, más o menos, sí, hace 2 años, el Comité Olímpico Internacional abrió una campaña. Si la buscan, está en Google, ¿verdad? En donde se llama Mentally Fit, mentalmente fit. Tiene un toolkit, que es como un manual de trabajo, se llama Mental Health Toolkit, que es para atletas, para entrenadores, y a partir de aquí, de una página también llena de videos, recomendaciones, atletas
compartiendo información, expertos compartiendo información, han creado esta campaña que se llama Stay Healthy, Mentally Fit y demás para trabajar la salud mental de los atletas, no solo de los atletas olímpicos, sino de los atletas en general y para atletas también. Vienen, por ejemplo, temas del cuidado de la salud del sueño, cómo poder descansar, recuperar, porque pues obviamente en todas estas investigaciones se ha entendido que el descanso y recuperación es clave, ¿verdad? En el deporte en general. Entonces vienen temas de la salud del sueño, cómo cuidar estos periodos de descanso y recuperación, temas también del manejo de la ansiedad, de manejo de emociones, de preparación psicológica, temas también de lo que hablábamos ahora del deporte seguro, ¿verdad? Porque el manejo de emociones se relaciona totalmente con el deporte seguro. Entonces, esto está en la página, les puedo compartir también ahora en los comentarios, la información está en la página del Comité Olímpico Internacional. También trabaja, por acá lo estoy viendo, temas de depresión, cuidado de la salud mental y el tema de la transición deportiva. La transición deportiva es el retiro deportivo, cuando un atleta deja las actividades, las experiencias, competencias de alto nivel y pasa a hacer otra actividad. Se puede convertir en entrenador, muchas veces hacen esa transición a continuar en el deporte como entrenadores, como profesionales, fisioterapeutas, psicólogos, doctores, como dirigentes, ¿verdad? Pero esa transición también hay que cuidarla mucho porque muchos atletas han presentado temas en su salud mental en esta transición, desde depresión, ansiedad, por el cambio que significa el dejar de ser un atleta competitivo en un alto nivel, ¿verdad? De repente ya no salir en los anuncios, que su nombre no aparezca, que ya no le hagan preguntas, que ya no sea tan solicitado, solicitada, pues esto también le genera ahí un impacto en su persona en general. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer? Compartir estas campañas, eso yo creo que es lo primero, ya están ahí, ya están en la página del Comité Internacional, ya hay videos, hay muchos videos que solo están en inglés, se podría trabajar con traducciones, ¿verdad? Compartir todo Mental Health Toolkit y también iniciar campañas acá en nuestro país, tanto de capacitación o que las organizaciones, federaciones, organizaciones deportivas se encarguen, por eso les decía que aquí es el cuidado de la salud, de su propia salud, de sus participantes. También pueden ser estrategias de mercadeo y demás. Ahora recientemente en los Juegos Nacionales, conversando con Minor, que viene por acá ahora en septiembre, me comentaba y se hizo toda una campaña para las familias en las instalaciones, en los gimnasios y en las canchas. Tenían unos banners con recomendaciones para los papás y las mamás de que disfrutaran, de que estuvieran tranquilos, de que apoyaran, porque sí, las familias en el deporte juvenil realmente a veces se pasan y se pelean, enojan con los árbitros, con los entrenadores, con los jugadores, ¿verdad? Entonces, el ICODER por acá inició con esta campaña. Yo lo que diría es continuar y sobre todo lograr esta comprensión y este respeto, porque lo podemos comprender, pero a veces la idea no se respeta y se ve que es como menos. El hecho de entender que el deporte va más allá del resultado. O sea, el resultado es importante. El resultado, por ejemplo, ahora los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en París va a ser sorprendente. El resultado es cuando uno ve cómo hay personas que decidieron realizar una actividad y la perfeccionaron a tal punto de hacerla sorprendentemente nítido, ¿verdad? Eso es lo que nos sorprende los resultados en los Juegos. Pero que no necesariamente todos los atletas son de alto rendimiento y que para poder llegar también ahí se ocupa cuidar que el atleta esté bien, que el entrenador también, que las familias estén ubicadas en su rol. Entonces yo diría, Marco y Gerardo, el tema de crear campañas, concientización, cursos, hasta que podamos como sociedad, porque esto también es un cambio social, ¿verdad? El entrenador, el atleta cambian su célula, pero como un organismo mayor, tenemos que entender que esto también lleva un cambio social y este cambio social lleva en que como comunidad, como sociedad deportiva que somos, tengamos una cultura de entender que el deporte es una herramienta de desarrollo, es una herramienta educativa, más allá del resultado, siempre nos va a brindar beneficios y siempre nos va a generar como espacios para poder desarrollar y hacer crecer, ¿verdad? Claro, qué importante, ¿verdad? Es todo esto y el entender, ¿verdad? Como sociedad que somos seres,
tenemos muchas aristas, ¿verdad? Y más en el rendimiento deportivo, ¿verdad? Es un proceso que se va, claramente, como lo mencionas, se va generando poco a poco, ¿verdad? Y pues gracias, vuelvo y menciono, a personas como vos, podemos ver una de esas aristas, ¿verdad? Que es la psicología deportiva, que es muy importante dentro del rendimiento deportivo. Se ha ido ganando terreno, ¿verdad? Y qué dicha que esto se está dando. De mi parte, agradecerte por el tiempo, ¿verdad? Por todo el tiempo que invertiste para las cosas que tuviste que mover, ¿verdad? Para poder atendernos. Es un tema muy bonito, como lo mencionaban ahorita en redes. Y nada, de verdad agradecerte el tiempo y todo el conocimiento, ¿verdad? Eso es lo más importante. Don Gerardo. Sí, reitero los agradecimientos a nuestra invitada, la doctora Laura Moreira León. Muchísimas gracias por acompañarnos, Laura, para desarrollar ese tema sobre la salud mental en deportistas y para deportistas. Y de este modo, pues, hacemos el cierre de nuestro programa. Les agradecemos por habernos sintonizado. Esperamos que esta información que hemos compartido hoy sea de ayuda para su bienestar y les invitamos a que nos encontremos nuevamente en un espacio más de Vamos a Movernos acá en Radio 870 UCR el próximo lunes a las 11 de la mañana. Movámonos por salud, movámonos con seguridad y quédese en sintonía de la 870 UCR.